millones de pesos involucrados en la campaña del 2006, la que se robaron, por cierto, y que se acabaron aliando con el cártel de Sinaloa, se llaman Partido Acción Nacional. A mí sí me interesa que Marco Cortés, con la facultad que le otorga el estatuto, no se ponga en el número 1 de la lista, o que Alito Moreno no lo haga también. Claro. Desaparezca en la tómbola. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es tener gente, ¿no?, que vaya directamente a tu casa. Presunto pueblo. El pueblo es el que quiere que haya menos plurinominales. Nadie sabe qué significa la representación proporcional. Es decir, nadie. Muchos no lo saben. Arturo educa a Alejandra y a Federico Chapoy. Lorenzo Córdoba vuelve a ofender al pueblo de México. Me parece que hay tantos temas de qué ocuparse en este momento en el país, que es un despropósito que se esté invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Y qué ven en la reforma electoral? Lo que yo empiezo por mencionar es que he visto con mucha atención y con mucho respeto el debate de la oposición. Y ellos utilizan una técnica que en la teoría política se llama desplazamiento deliberado del marco del debate. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a debatir la reforma electoral y empiezan a construir narrativas, ¿no?, alrededor de temas como lo que acabamos de escuchar ahorita, Alejandra. No, es que hay temas más importantes. Pues claro que hay temas más importantes, pero si nos ahorramos el 25% del gasto electoral, podemos atender esos temas más importantes. Oye, ¿nos gustaría incrementar los programas de bienestar? Claro. Preguntémosle a la gente de afuera. ¿Se puede? Claro que se puede. Oye, ¿se gasta un dineral en las campañas electorales? ¿Se gasta un dineral allá afuera? Oye, ¿es un tema importante para la gente? Oye, claro que es un tema importante. Primero dejar claro que el PAN no va a votar a favor de Adefesio, si es que algún día se presenta. Ajá. Ni un solo voto va a salir del PAN para acabar con la democracia. No va a haber otro Yunes que traicione a quienes votaron por el PAN para hacer oposición. Habiendo dicho eso, si el gobierno en verdad le interesa tener más dinero para otras cuestiones, lo que tiene que hacer es dejar de robar. Que ya no postule Morena narcos. La constante que ha distinguido este gobierno, a Morena concretamente, pues ha sido la incongruencia. Una cosa es la que dicen y otra cosa es la que hacen. Yo particularmente quiero tomar el comentario, la preocupación que externa Arturo, hablando de que esta reforma tiene que ver con un asunto de ahorro. Lo primero que diría es que si se tratara de ahorrar, hoy de esos congresos locales que critica Arturo, todos ellos son mayoritariamente de Morena. Si de verdad quisieran hacer esos cambios, hoy tienen todo para hacerlo. Más allá de todo ello, hablamos de opositores y parece que los mayores opositores están dentro de la 4T. No logran convencer ni al PT ni al Verde Ecologista. No, yo no he escuchado eso. Yo escuché ayer. ¿No has escuchado eso, Arturo? Yo ayer escuché a Manuel Velasco decir estamos en un 95% de acuerdo con la... ¿Dijo eso, no? No, sí. ¿O no lo dijo? No, sí, también Jacob Polensky dijo que no tenía sentido la Manuel reforma. es el coordinador, ¿no?, de los diputados verdes. No, está bien. Y no he escuchado una posición formal todavía del Partido del Trabajo. Está bien. Entonces, yo entiendo... Sacó a ver, yo desplegado. entiendo que es sí, formalísimo. sí, se lo perfectamente bien. Yo se los digo con toda claridad. Dijo, nosotros no le vamos a apostar a ninguna regresión. Claro, pues no le van a apostar a ninguna regresión. La reforma electoral no le apuesta a ninguna regresión. Y cada pusieron, apoyamos y respaldamos el proyecto de la Cuarta Transformación y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, que no la reforma. Es que ustedes lo quieren interpretar. Porque mira, lo que están haciendo ellos, reitero, ¿no?, es la típica cortina de humo, la típica desviación comparativa para no ir al debate. Aquí dice Alejandra, es que quieren quitarle a las minorías. ¿Perdón? Oye, no se cambia nada del actual esquema de los plurinominales. A ver, Alejandra, Movimiento Ciudadano obtuvo, habiendo ganado un solo distrito, porque perdieron los 299, 26 plurinominales. ¿A razón de qué? A razón de una fórmula que está ligada directamente con los 200 espacios plurinominales y que se divide entre la votación general y algunos otros criterios de ajuste. Es decir, con su 11% de votación, le tocaban 22, los criterios de ajuste les otorgaron 26 diputados plurinominales. Eso no se mueve. Si hoy fueran las elecciones y se aprobara esa reforma electoral, eso no se mueve, se queda igualito. Van a tener sus 26 diputados plurinominales. ¿Qué no te dicen? ¿Dónde quieren engañar a la gente ya que nos escucha? Que lo que estamos proponiendo es que la mitad de esos diputados plurinominales sean sus mejores perdedores dentro de Movimiento Ciudadano, los que fueron a hacer campaña, los que tocaron puerta, los mejores perdedores. ¿A qué le tienen tanto miedo si esos personajes son los que hicieron campaña? ¿Y qué tampoco te dice? Que queremos que la otra mitad efectivamente se construya con una lista de diputados plurinominales, con una diferencia. Que hoy, por ejemplo, en el PAN, ¿no?, Jorge Romero decide quién va en el 1. ¿Quién va en el 2?
¿quién va en el 3? También en Y Morena y en nosotros el PT, queremos, ¿no? y igual, pues lo estamos proponiendo Ajá. el cambio nosotros, ¿no? Ok. O sea, sería lógico no pensar que estamos cambiando también la Bueno. lógica de aplicación de la reforma con nosotros. Pero ¿Qué tú- cambia? Nada más tú- para concluir, tú ves- para concluir, para Ajá. concluir. ¿Qué cambia? Que ahora ese número, Ya. en vez de que lo decida Jorge Romero o Federico o sus compas, lo va a decidir la gente. ¿De qué hablan? ¿Dónde se pierde la democracia? ¿Dónde está la regresión democrática? No quieren Gracias, perder Arturo. los privilegios. Obviamente ustedes no van, digo, A ver, sabíamos que no lo iban a ir. repito, ni un voto le vamos a dar a este adefesio electoral. Habiendo dicho eso, vamos a hablar de hechos, no de especulaciones. Si hay 95% de coincidencia, como dice Arturito, ¿por qué no la presentan? Las vienen ofreciendo desde septiembre. Digo, si nada más tienen un diferendo, Luis, del 5%, pues lo discutimos en comisiones, ¿no? Cada estado tiene en la circunscripción su lugar garantizado en función de su porcentaje de votación. Es tan ignorante. Jorge Romero no define las pluris del partido. Las pluris del partido las define el porcentaje de votación en la elección inmediata anterior de cada estado. Y una incongruencia más. Se dice que se quiere echar abajo ese planteamiento de que las pluris las estén decidiendo las dirigencias de los partidos. Yo creo que el único que ha decidido, hasta donde yo recuerdo públicamente las pluris, fue el expresidente en el sexenio anterior. Claro, cuando él dijo públicamente que las corcholatas, que así les llamó, las corcholatas perdedoras, no los mejores perdedores, como señala Arturo, sino en aquel entonces dijo, las corcholatas perdedoras se van a ir de pluris, y repartió la pluri a Adán, le repartió la pluri a Noroña y le repartió la pluri a Monreal. Es curioso porque primero empezaron comentando en esta mesa, ¿no? Temas distintos, ¿no? Desviando lo que verdaderamente trae la reforma. Y fuimos con argumentos, tema por tema, ¿no? Alejandra decía, es que se afectan a las minorías. Ya le demostramos que no. Y ahora el tema es que hay una sobrerepresentación. Nuevamente está tratando de engañar a la gente. El esquema actual es un esquema mixto, ¿no? Preponderantemente mayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Para que la gente que está de afuera nos escuchen y no se crean las mentiras de la oposición que son permanentes. Primero, de los 500 diputados y diputadas, 300 se eligen por mayoría, de acuerdo a los distritos federales. Es decir, 300 distritos o los ganas o los pierdes. Vas a una elección, ¿no? De estos, ¿no? Perdieron casi todo en la oposición, en el caso de Movimiento Ciudadano. Y luego, efectivamente, la ley contempla 200 espacios que tienen una representación que, obviamente, como son 200, no pueden ser proporcionales a 500, como lo trata de hacer Alejandra Ver. Es decir, ella dice, ese 11% que tenemos de votación debería de estar representado en el número de diputados. Bueno, Alejandra, eso necesitaría una nueva reforma electoral, porque nuestro actual sistema no contempla un sistema donde existe una representación directa de acuerdo a la proporción del voto. Entonces, no vengamos a engañar a la gente, pues. Es lo que yo pongo sobre la mesa. Y segundo, dice Federico, a la gente no le interesan los pluris. O comentan en esta mesa, no les interesa la reforma electoral. Oigan, es la base para un buen gobierno, ¿eh? O sea, a mí sí me interesa tener mejores diputadas y diputados. A mí sí me interesa que Marco Cortés, con la facultad que le otorga el estatuto, no se ponga en el número 1 de la lista. O que Alito Moreno no lo haga también. ¿Por qué? Desaparezca en la tómbola. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es tener gente, ¿no? Que vaya directamente a tu casa, Luis. Que me conozcas en tu distrito y que sepas que tu diputado se llama Arturo, que corresponde a tu distrito, que puede presentar iniciativas, que te puede representar. Y en ese momento entenderemos, como en otros sistemas democráticos que son mucho más funcionales que nuestro, ¿no? Que el servidor público puede ayudarnos y tiene facultades de representación directa de la gente para ayudarnos. ¿Eso no es relevante en serio? O sea, Federico se atreve a venir a esta mesa con sus descalificaciones personales de siempre, que cuando no hay argumentos las tiene que hacer. Lo entiendo, debe ser difícil. Pero a ver, claro que es relevante una reforma electoral. Sí, a ver, primero vamos a aclarar una cosa. La clave para tener un buen gobierno es no andarse metiendo a la cama con el narco. No puede venir a pontificar de democracia el representante del partido del narcotráfico, del huachicol, del fentanilo. No puede venir a pontificar de democracia el que se dedica a hacer pactos con el crimen organizado para ganar elecciones. Porque este fuero de impunidad es el peor de todos. ¿Cuándo van a ser citados ante la justicia? No dijo muy Orondo, pues el día que me citen comparezco, ni siquiera lo han llamado a rendir testimonio. Y sigue tirando rostro a propósito de la austeridad, en este resort de lujo. Bueno, ni Arturito, que es millonario gracias en juegos, se da esa vida en Cancún los fines de semana. Nosotros vemos también importante el Movimiento Ciudadano abrirnos a la posibilidad de que los jóvenes a partir de los 16 años puedan votar. Esta es la primera vez que yo veo una propuesta de reforma electoral que viene sin consenso. Todas las demás costaron sangre, sudor y lágrimas a los partidos, al gobierno en el poder, etcétera, pero siempre llegó con un consenso. No quiere decir que todos estaban de acuerdo, pero al final ahí se sentaron los partidos y presentaron propuestas. Y hablo de todos los partidos, incluido el que está hoy en el poder. Luis, nuevamente el falso debate de la oposición. Falso debate de la oposición.
Federico, ¿no?, viene y dice otra vez, ¿no?, con la narrativa que han tratado de construir, que cómo les ha costado dinero, de que somos un narcogobierno, ¿no? Cuando el único narcogobierno fueron ellos. Los que están ya condenados, sentenciados en una corte estadounidense. Se llama Genaro García Luna porque el Partido Acción Nacional se vinculó con el cártel de Sinaloa. A ver, ¿quiénes acaban de dar un golpe, como nunca, al narcotráfico? El gobierno de la transformación, al hombre más buscado del gobierno de Estados Unidos, en un operativo ejemplar por parte del gobierno de México. ¿Quién le dio directito y a la cabeza a los responsables del robo del combustible? El gobierno de la transformación. ¿Quiénes metimos a la cárcel al líder de un cártel en Tabasco vinculado con el crimen organizado? El gobierno de la transformación. ¿Quiénes, muy a pesar, ¿no?, de que el alcalde de Tequila efectivamente estaba afiliado a Morena, fuimos por él, ¿no? Y lo metimos a la cárcel, como hemos metido a la cárcel a varios del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano también, nosotros. La enorme diferencia entre ellos y nosotros, por eso digo que es un falso debate, es que nosotros no somos comparsas de nadie. Y si hay un vínculo con el narco, o si hay un vínculo con el crimen organizado, los metemos a la cárcel. Mientras que ellos, ¿qué crees que hacían? Los condecoraban. Finalizo diciendo, la reforma sí contempla mecanismos para poder ver que no existan recursos del narcotráfico con penas importantes dentro, con sistemas de cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Y en todo caso, ¿no?, si lo que dicen ellos de que no debería de haber dinero del narco, pues imagínate, ¿por qué no lo propusieron antes? Pues porque no les conviene. Los únicos que tuvieron a rajatabla millones de pesos involucrados en la campaña del 2006, la que se robaron, por cierto, y que se acabaron aliando con el cártel de Sinaloa, se llaman Partido Acción Nacional, un partido experto en cárteles criminales, ya sean de drogas o inmobiliarios. Presunto pueblo. El pueblo es el que quiere que haya menos plurinominales. Nadie sabe qué significa la representación proporcional. Es decir, nadie. Muchos no lo saben. Cualquier persona que ponga en una mesa y le pregunte hasta la hora a Lorenzo Córdoba después de haber insultado a los pueblos indígenas no tiene ninguna validez. Y todavía sale este señor, le siguen dando los micrófonos e insultando al pueblo. Él fue el presidente del IFE y luego del INE, y diciendo que hay gente que ni sabe lo que significa los plurinominales, ofendiendo a la gente. Eso es lo que es la esencia, ese es Lorenzo Córdoba. Y ahí todavía hay gente que lo trata de doctor, y qué opina de esto y del otro. Y claro que se va a oponer a la reforma electoral de Sheinbaum, número uno, porque se van a oponer a todo, pero número dos, porque si no cambia nada y la ley sigue así, él puede ser diputado federal o hasta senador por salir en la lista de Somos MX. Lo van a poner de senador o de diputado y él no va a tener que tocar ninguna puerta, y desde el Congreso se va a seguir burlándose del pueblo. Y todavía sale, cambiando de tema, en la entrevista Luis, el mediador de la mesa, dice, Morena también pone plurinominales porque nosotros estamos jugando con las reglas que el PRI y el PAN pusieron. O sea, queremos cambiarlo. O sea, ¿cómo es posible, o sea, que se opongan? Hay gente del PT que ya salió a decir que esta reforma nadie la pidió. Pues está en el plan C. López Obrador quería que eliminara los plurinominales. Todavía Claudia fue un poco más suave y dijo, no los vamos a eliminar, pero mínimo que se ganen el voto. Yo no quiero a Alito Moreno, ni a Marco Cortés, ni a Lili Telles, o a Alejandra, que creo que es plurinominal, no estoy seguro. Yo no quiero que nada más se los den porque sí, por pactos partidistas. El México debe ser gobernado por la gente, no por los partidos políticos que se sienten afectados porque les van a afectar sus intereses y están diciendo que es un retroceso. Eso es totalmente falso. Dime qué piensas.